Muy buenos días, estudiantes. ¿Cómo están? Espero que tengan un bendecido día. Ciclo celular. Nuestro objetivo es descubrir los tipos y características de las células, el ciclo celular y las formas de reproducción de los organismos. Celular. El ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. El ciclo celular es el conjunto de fenómenos que tienen lugar en la vida de una célula desde que se origina dicha célula hasta que se reproduce. La duración del ciclo celular varía según el tipo de células y puede oscilar desde unas pocas horas hasta más de un año. Tenemos aquí nosotros un mapa conceptual del ciclo celular. El ciclo celular consta de tres fases, que es la interfase, la mitosis y también la citocinosis. En este caso, en la interfase vamos nosotros a encontrar tres etapas, que es la G1, la etapa S y la etapa G2. Nosotros aquí en esta imagen podemos ver las etapas que en la interfase ocupa aproximadamente el 90% de su trabajo. Aquí la célula se va a preparar, de hecho se va a duplicar el ADN que contiene cromosomas y cromátidas para darle los genes a al nuevo organismo. Luego vamos a pasar a la segunda etapa, que es la mitosis, que también está conformada por otras etapas llamadas profases, metafase, anafase y telofase. Se observan las cromosomas y también a sus cromátidas, como lo podemos ver aquí abajo, que más adelante va a ser explicado. El ciclo celular. Entonces vamos a analizar las fases, que recuerden que era la interfase, la mitosis y la citocinosis. La interfase, en esta primera fase comprende las etapas G1, S y G2, y durante ellas crece hasta su nivel adecuado para iniciar la duplicación del material genético, copiándolo por completo según su ADN. Esta interfase representa el 90% de la duración del ciclo celular. Es decir, poniendo un ejemplo, si el día tiene 24 horas, la interfase va a durar aproximadamente 22 horas. Bien, ¿qué va a pasar en cada una de estas etapas? En la G1, el crecimiento y duplicación de orgánulos, y también se va a dar la diferenciación celular. En la etapa S, la duplicación del ADN y de los centriolos en caso de que sea una célula animal. De esta forma se van a crear los centrosomas, que van a permanecer juntos hasta las proximidades del núcleo. Y en la etapa G2 comienza a formarse los microtúbulos responsables de la división celular. Se sintetizan proteínas necesarias para la mitosis. Básicamente, en la interfase pasa en la etapa G1 el crecimiento de la célula, en la etapa S la duplicación del ADN y por último en la etapa G2 se preparan en este caso las células para que puedan dividirse, ¿no? Las células deben duplicar todos sus elementos antes de la división. Este proceso se realiza básicamente aquí, en la interfase. La fase es la mitosis. La mitosis es el conjunto de procesos que tienen como objetivo la repartición entre las dos células hijas del material que se encuentra en el núcleo de la madre. La mitosis consiste también, como le había mencionado, en cuatro fases básicas, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Nosotros en la imagen podemos ver cómo este proceso se origina en una célula, el cual lo voy a explicar con el dibujo que tenemos aquí de este lado. La primera fase, el nucleolo va a desaparecer. Si ustedes pueden fijarse, en este caso, en la imagen que está a la derecha, podemos ver nosotros esta etapa de la profase. La interfase ya la vimos hace un rato, es la que ocupa el 90% de todo el proceso de esta célula y ya se dividió en las tres etapas, que era la G1, la S y la G2. Es decir, que esta célula ya está preparada para poder realizar su otra fase, que es la mitosis, y así se pueda crear a este nuevo individuo. Tomemos en cuenta todo lo que es rosado, en este caso serán los cromosomas de la madre, y todo lo que es verde
es el cromosoma, en este caso del padre. En la profase dice que va a desaparecer el nucleolo. Si ustedes se dan cuenta, estos cromosomas están dentro de una envoltura nuclear. Esta envoltura nuclear que está aquí adentro es la que va a desaparecer. En la siguiente fase se va a formar el uso meiótico, que son estas rayitas que nosotros vemos aquí, donde estos centriolos, en caso de las células animales, se van a ir hacia los polos y forman este uso meiótico. A esa fase la conocemos como metafase. ¿Qué va a pasar aquí? Todos estos cromosomas que estaban dispersos en la célula se van a alinear en la metafase al centro de la célula. Luego, en la anafase, las cromátidas se van a desplazar hacia los polos opuestos, es decir, que estas que están unidas por un centrómero se van a dividir y se van a pasar a llamar cromátidas. Estas cromátidas van a alejarse y van a dividirse en la célula. En la telofase se va a formar una envoltura nuclear. Si ustedes se pueden dar cuenta, a estos dos grupos de cromosomas, que ahora están divididas en cromátidas, se les va a formar una envoltura nuclear que al principio se le desapareció a la célula madre en la profase. Aquí, a estas células hijas, les va a aparecer de nuevo esta envoltura nuclear. En la imagen, aquí podemos ver todo el proceso de lo que yo les he comentado en la imagen de acá. ¿Lo vemos, por favor? Se están formando los cromosomas en el centro. Luego se desplazan hacia los polos. Estas se dividen y se forma una nueva envoltura nuclear. Y luego esta va a ser separada. La última fase, que es la citocinesis. Todo el material que contiene la célula madre, fuera y dentro del núcleo, tiene que repartirse por igual entre las dos células hijas. La citocinesis es la división y la repartición del citoplasma y sobre todo de sus orgánulos que éste contiene. Como se pueden dar cuenta ustedes aquí en la imagen, luego de que en la telofase se creara, en este caso, una nueva envoltura nuclear, como lo vemos aquí nosotros justamente en la imagen, esta se va a ir dividiendo de a poco, cada uno con sus cromosomas, y de esta manera van a formar las dos células hijas, ¿sí? Estas dos células hijas ya están separadas luego de que hayan pasado las tres fases, es decir, la interfase, la mitosis y la citocinesis. A esto se le conoce como citocinesis, ¿sí? Esta se lleva a cabo de forma diferente en las células animales y en las células vegetales. Por ejemplo, en la célula animal, la separación de estas dos células hijas se va haciendo en forma de peñisco, ¿no? Entonces se va como cachatando y esta se divide. Mientras que en la célula vegetal no pueden dividirse de la misma forma que el animal, porque tienen una pared que es demasiado rígida, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? A ella le va a aparecer una estructura llamada placa celular, que es la que está aquí en medio, en el centro de la célula, que la divide en dos células hijas separadas por una nueva pared. Estudiantes, básicamente el ciclo celular es el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases, como ya lo pudimos notar, ¿no? Que se llaman, recuerden, la G1, la S y la G2. La fase G1 es aquella donde la célula se prepara para dividirse. Para hacerlo entra a una fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN, es decir, se duplica el ADN. Y una vez que esto pasa, vamos a entrar a la etapa G2, que es cuando se condensa y se organiza el material genético y se prepara para la división celular en la siguiente fase, que es la mitosis. Cuando tiene lugar esta fase, recuerden que hay 4 etapas más que deben ser cumplidas para que pueda obtener dos células hijas. Y el ciclo celular empieza de nuevo para cada una de ellas, ¿no? De esta manera, estudiantes, hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Espero que tengan un excelente día.